¡Let's go! Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Y como cada semana te damos la bienvenida aquí en Let's Go, hoy hablamos acerca de las religiones. Pese al sinfín de elementos culturales, demográficos, sociales y económicos que les separa, los jóvenes de todo el planeta parecen tener una cosa en común. Están dejando de lado el tema de las religiones. Una encuesta reciente de PEO confirma que, en agregado y a nivel global, la mayor parte de las nuevas generaciones se sienten menos religiosas que las antiguas. Eso de creer, de ir a misa o formar parte de una congregación cualquiera comienza a ser poco a poco cosa del pasado. ¿Pero por qué? En algunos casos emerge un patrón: el progresivo desarrollo económico de sus sociedades. La secularización en Europa y América llegó de la mano del paso de una economía tradicional a una moderna, donde el rol de la iglesia y de la identidad religiosa como aglutinador de las comunidades pasó a un segundo plano. Otros estudios, sin embargo, apuntan a que las personas tienden a volverse más religiosas conforme suman años a sus espaldas. El efecto de la conectividad global y las nuevas tecnologías en plena sociedad del conocimiento pueden haber jugado otro papel. Los jóvenes se conectan más a internet, dejando a un lado también la religión. Hoy aquí en Let's Go, como te decía al principio, vamos a hablar acerca de la religión, las creencias, los jóvenes y cómo esto ha cambiado en el paso del tiempo. Para adentrarnos en este maravilloso tema y entrañable, vamos a decirlo así, interesante, tenemos la suerte de recibir a nuestro primer invitado. Se llama David Torres, él es catequista de la parroquia de las Mercedes, aquí en el municipio de La Laguna. Perfil. El que pilota. Pues sí, ya nos encontramos con David. Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y sobre todo para venir a hablarnos de este tema que es el post del día en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y siempre es interesante. Bueno, hoy estamos hablando acerca de la religión, pero en concreto la opinión de los jóvenes en torno a este tema. Por eso quería preguntarte, en tu parroquia, por ejemplo, ¿qué importancia le dan los jóvenes justamente a este tema, la religión? Bueno, en primer lugar te digo, básicamente en el grupo de catequistas hay otro chico más joven, pero que lo habitual, y hay que ser sinceros, es que la presencia de la juventud pues no sea tan relevante como debiera a lo mejor. Dicho esto, sí es verdad que en la parroquia tenemos la suerte de que en general siempre hemos conseguido mantener un grupito de jóvenes después de hacer la comunión, se han quedado y no se han marchado. Aunque también es cierto que eso fue como más vital hace unos años, porque había un grupo a nivel diocesano que se llamaba Savia Nueva, y ese grupo consiguió mantener a bastantes chicos y chicas pues en plena adolescencia, niños y niñas de secundaria y de bachillerato, y llegó a haber un grupito de, si no recuerdo mal, unos 15 más o menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese grupo a nivel diocesano desapareció y también esos jóvenes pues ya pasaron a la universidad y entonces marcharon, algunos se quedaron aquí, otros se fueron. Pero en general tenemos que decir que a nivel, por ejemplo, de La Laguna, que es donde nos movemos nosotros, la parroquia puede sentirse afortunada porque seguimos teniendo presencia de jóvenes, ¿vale? Pero que sí es difícil mantenerlo, sobre todo cuando no tienen, es decir, cuando no hay un fin concreto, porque a lo mejor todavía a nivel de catequesis como tal, porque van a ser comunión, confirmación, es como más fácil, porque ven como esa meta, pero ya luego que se animen a colaborar, ha costado un poquito más, pero sí que decir que seguimos ahí intentando y que por lo menos contamos con algunos de ellos, ¿vale? Eso te iba a decir, David, porque no solamente en la religión católica, sino también pues es un común denominador, ¿no? Las encuestas hablan prácticamente en todas las religiones de la misma problemática, ¿no? Los jóvenes se encuentran en una posición de, no sé, de cuestionamiento y sobre todo esa de duda. Sí que es verdad que manifiestan que creen en algo, en las energías, en una fuerza vital, pero sí es verdad que no logran identificarse con una religión en concreto institucionalizada. ¿A qué crees tú a que se deba este fenómeno? Bueno, es mi opinión Sí. y a lo mejor me equivoco, pero concretamente, a lo mejor en el caso del ámbito en el que me muevo, la religión católica, es posible que primero, todos sabemos que la adolescencia y la edad de la juventud es una edad bastante
cargada de rebeldía, por decirlo de alguna manera, y entonces, Ujú. bueno, el cuestionamiento es vital, en general en todo, religiones, a nivel familiar y demás, ¿no? Pero sí es verdad, y a lo mejor uno tiene que desde dentro hacer una crítica y es una de las que voy a hacer ahora, fundamentalmente asociar muchas veces, o que los jóvenes asocien muchas veces religión con prohibición o con Sí. normas, en lugar de, es complicado a veces batallar con eso, porque yo creo que culturalmente se ha arrastrado durante muchos años, y en lugar de hablar, pienso, de quién fue, en este caso Jesucristo, y pues el bien que hizo y que a través de las personas hoy puede seguir haciendo, pues a lo mejor se le ha presentado a los jóvenes, o como se nos presentó a lo mejor a nosotros en un momento, pues normas, y esto tienes que hacerlo así, esto no se puede hacer. Entonces yo creo que eso ha hecho que se genere una barrera. También hay que reconocer, y yo por lo menos soy muy pro Papa Francisco, Ujú. yo creo que el mensaje que el Papa Francisco, durante estos ya 8 años que lleva como Papa de la Iglesia, ha intentado dar un mensaje justamente de lo contrario, o sea, sin olvidar que, pues es verdad que hay una serie de, yo qué sé, pues de De doctrina, vamos a normas, llamarlo así, sí. pero esa doctrina tiene que ser entendida desde una visión más amorosa, de compañía, de aquí estamos juntos para caminar, para ayudarnos, porque si no, es como una losa que se te, ¿no? Y yo pienso que ese ha sido, por lo menos desde el punto de vista en el que yo lo veo, mmm, fundamentalmente lo que ha hecho que se aleje la gente, ¿no? Ver en la iglesia a lo mejor un conjunto de normas y de prohibiciones, cuando es mucho más que eso, y a lo mejor eso es una parte ínfima, pero ha pesado mucho. Ha calado más el tema de las prohibiciones que otras, a lo mejor en esta generación. Es muy Sí, interesante escucharlo precisamente pues, de una persona pues, que está trabajando en el día a día en una parroquia y que bueno, pues puede hablar pues, con toda la certeza del mundo. Otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos y que quizás a lo mejor los jóvenes vemos como contradictorio es que el tema de las religiones, ¿no? En general, bien entendidas, pues en general la mayoría trata de propugnar valores positivos, ¿no? Invitar a cosas buenas. Sin embargo, sí es verdad que mal utilizada, pues lleva al fanatismo e incluso puede llegar un momento a crear más bien que unidad, enfrentamiento. ¿Qué opinión te ofrece estas afirmaciones que dicen eso, que las religiones más que unir lo que hacen es separar? a ver, esa afirmación sesgada, es decir, Ujú. vista así sin ningún contexto, Sí. pues puede que sea cierta, puede que Ujú. sea cierta, pero hay que ir, o por lo menos lo que yo pienso, un poco más allá. En primer lugar, yo creo que no debemos olvidarnos de que cualquier religión está formada, o sea, independientemente de lo que sea la estructura de la religión, está formada por personas como tú y como yo, es decir, Sí. y esas personas, o entre las que me incluyo yo también, somos limitados. ¿Qué Sí. pasa? Que juega también un papel fundamental el propio desarrollo emocional de la persona, el desarrollo de sus habilidades sociales, el entender que, aunque para mí, pues en este caso, la verdad se filtre desde, por ejemplo, los valores de Jesús, tengo que comprender que para otra persona hay otros valores que guían su vida, y que, sobre todo, entendiendo esos valores positivos, porque si alguien me habla, yo qué sé, pues yo soy racista y convencido. Bueno, eso puede que, o sea, no voy a entrar en una perdón, en una confrontación, pero tampoco te voy a aplaudir. Pero entendiendo que otra persona puede tener valores positivos iguales que los míos, sin ser creyente, yo tengo que aprender primero a llegar a esa persona, y para llegar a ella, desde luego que la confrontación no va a ser el camino. Entonces, yo creo que un poco intentar buscar lo que nos une, pero que sí que en algunos momentos históricos, incluso ahora, incluso en las propias familias, Sí. pueden pasar que a través de un tema, de hecho, se dice mucho por ahí en el refranero popular, que en la mesa no se habla ni de política ni de religión, Ujú. porque son temas a lo mejor que suelen crispar. ¿Qué pasa? Que yo creo que fundamentalmente la confrontación viene cuando no somos capaces de entender que hay otra persona que tiene su opinión y su forma de entender las cosas, y que seguramente tiene también su sustento para pensar así, y que yo tengo que, primero, respetarlo, y segundo, a lo mejor intentar entender lo que esa persona me está diciendo, porque a lo mejor no está tan alejado de lo mío.
Eso sería lo ideal, y esa política no solamente en cuanto al enfrentar el tema de las religiones, sino pues como movimiento de vida, ¿no? Como llevarlo como una a rajatabla, ¿no? Deberíamos tratar de comprender y asimilar las cosas positivas desde todas las posturas. David, me ha parecido súper interesante la charla, y para ir terminando simplemente me gustaría que me dijeras si crees que en tu caso en concreto la religión católica tiene futuro. O sea, los jóvenes van a seguir yendo a la iglesia, siguiendo la doctrina, participando. ¿Crees que tiene futuro? A ver, yo pienso que sí, de verdad que sí, porque estoy convencido de que a veces, pues precisamente, tú antes nombrabas, ¿no? Al principio decías que Sí. muchos jóvenes pues hablan hoy de las energías, y yo sí creo, bueno, pues esa energía en el catolicismo la denominamos Espíritu Santo, Uh-huh. y yo por lo pronto estoy convencido que si, antes nombrabas también las dificultades que han habido por confrontaciones y demás. Sí. Pues yo pienso que si con las grandes dificultades que ha tenido, por ejemplo, en este caso la Iglesia a nivel interno, ¿no? Con equivocaciones que ha podido tener, no ha caído, es porque hay alguien más que sostiene esto. Ahora, nos necesitamos nosotros también, las personas, y necesitamos también comprender que no es lo mismo hablar de Jesús en el siglo XXI donde estamos, como se hablaba en el siglo XIX o más atrás. Entonces, ¿tiene futuro? Sí, pero que hay que también saber acercarse a la juventud, pues también creo que es cierto, y que no es un trabajo fácil, por supuesto, porque te lo digo yo, incluso porque soy más coetáneo con la juventud, y cuesta sobre todo por eso. Primero, porque tienes que tumbar un montón de prejuicios que a lo mejor están ganados pues por culpa nuestra, ¿no? Pero que cuesta mucho tirarlos abajo. Y por otro lado, también es verdad que yo creo que va unido un poco al compromiso, porque cualquier cosa que te comprometas, yo te lo digo a nivel de la parroquia, por ejemplo, es gastar tu tiempo sin esperar nada a cambio. Y eso también hoy a veces cuesta, ¿eh? Cuesta, por supuesto. Oye, David, ha sido un auténtico placer, David, conversar este ratito contigo, que nos cuentes tu visión, tu aportación en el mundo de las religiones en el programa de hoy, y estaremos encantados de que nos acompañes cuando tú quieras aquí en el silloncito rosa de Let's Go. Eres bienvenido. Vale, muchas gracias, y nada, esperando la llamada. Y nosotros que vamos a continuar. Enseguida recibimos aquí en nuestros estudios a los chicos de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua de Taco, quien vienen a contarnos su experiencia con el mundo de las religiones, en qué creen, en qué no creen, que es el tema del día. Perfil, el que pilota. Bueno, y como ya prácticamente una tradición, tenemos que decirlo, contamos con los chicos del equipo de la Asociación Juvenil Cultural Cagua, ubicada en Taco, y hoy tenemos la suerte de poder saludar directamente a Justo y a Ada, que se han venido por aquí hasta el estudio de Let's Go. Muy buenas tardes, chicos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ti, Estefanía. Buenas tardes, un placer. Ada se estrena en esta edición y estamos encantados también de recibirla, pero Justo ya se ha pasado un par de veces y la verdad es que nos encanta tenerle por aquí. Oye, hoy queremos hablar acerca de las religiones, nuestro post del día, y lo queremos hacer desde la visión que tienen los jóvenes al respecto de este tema. Es cierto que es muy variada, que hay jóvenes que siguen distintas religiones, hay jóvenes pues que se autodominan agnósticos o ateos, y todo, absolutamente todo, por supuesto, es respetable. Hoy simplemente queremos saber, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de connotaciones extrañas, saber qué opinan los jóvenes en torno a este tema en concreto. Así que si les parece, vamos a ir directamente al lío. ¿Los jóvenes siguen alguna religión, o ustedes creen que cada día pues nos vamos dejando llevar pues por autocreencias distintas a alguna religión que no tiene pues a lo mejor unos dogmas escritos? Sí, yo por ejemplo creo que al final culturalmente estamos un poco no sometidos, pero sí muy ligados a las religiones del lugar en el que estamos. Obviamente, afortunadamente vivimos en un país ya cada vez más laico, pero creo que esa tradición cultural sigue. Y la juventud, pues yo creo que por un lado quizás la idea errónea puede ser que hay muchos conceptos de las religiones que pueden ser opresivos o que pueden hacer que todas las cosas nuevas no tengan como su lugar, pero yo creo que en realidad siempre con una actitud crítica, cogiendo lo mejor, y al final la religión ¿qué es? Pues la religión es una especie de sentimiento o una identidad comunitaria para un grupo. Entonces hay jóvenes que se siguen sintiendo súper identificados con esos valores o con esos grupos, y que están en su plena libertad, creo yo, de continuarla y de sobre todo sí renovarla en el sentido de adaptarla a los nuevos tiempos y de acabar con cosas que sí pueden ser realmente negativas para esa comunidad, de alguna manera.
En tu caso, Ada, ¿cuál es tu opinión? Yo, mi entorno más cercano, la verdad es que considero que es más bien ateo. O sea, no hay nadie que se siente identificado con ninguna religión, y la verdad es que es un círculo bastante amplio de personas conocidas, y en la juventud no veo ese reflejo como a lo mejor antes, si la gente era más practicante o seguía ciertas religiones, y actualmente, por lo menos en mi círculo, mi experiencia es que la mayoría de las personas que me rodean son ateas. Eso me lleva a la siguiente pregunta, chicos. Ada reconocía pues que en su círculo pues hay muchísimas personas que se consideran ateas, y lo que queremos saber es por qué, porque sí es verdad que a lo largo de todo el programa de hoy estamos analizando precisamente esas causas, esos motivos, o simplemente pues esas realidades son objetivas, y muchísimos jóvenes dicen, oye, yo creo en una especie creo en la energía, creo en las personas, creo en las buenas acciones, pero no me identifico con determinadas religiones al uso, como quien dice. ¿Por qué se está perdiendo, yo creo que valga el juego de palabras, la fe en las religiones? Yo creo que la juventud obviamente está ahora en un contexto diferente. Vivimos en un mundo global, sabemos que hay diferentes creencias en todo el mundo, y aun respetándolas sabemos que no hay verdades absolutas, ¿no? Entonces, como jóvenes, al final obviamente hay que buscarse cómo uno quiere ser o sentirse identificado, y quizás lo que en otra época la religión ofrecía, ahora ofrecen otro tipo de identidades, que pueden ser grupos, que pueden ser asociaciones, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es algo positivo, aunque obviamente las religiones tienen una gran tradición que nunca se perderá, pero siempre pues de alguna manera se puede coger pues lo mejor que pueda salir de ahí. Y nada, sobre todo siempre desde el respeto y desde el conocimiento de que la diversidad siempre va bien para cualquier persona. Y yo, bueno, por ejemplo, creo que dependiendo mucho de dónde eres, también estás muy influenciado por eso. Yo, por ejemplo, estudié en Andalucía, y casi todas las personas jóvenes que ahí yo conocía estaban en cofradías, y las flipaban mucho con la Semana Santa, y a tope con eso. Y luego quizás en otras cosas del catolicismo pues no se sentían tan identificadas, pero en eso sí. Entonces yo creo que es muy cultural, pero que la juventud al final tampoco es un bloque homogéneo, sino que es muy diverso el contexto al final. Pero bien traído a cuento, ¿no? Justo porque es verdad que también estábamos analizando que incluso a nivel de continentes, ¿no? Está claro que el continente americano, por ejemplo, es muchísimo más católico que el continente, por ejemplo, bueno, el asiático también es bastante religioso, pero sí es cierto que incluso por países, por continentes, por lugares, se observa pues una generalidad de apoyo o seguimiento a determinadas religiones, ¿no? En tu caso, Ada, ¿a qué crees que se deben estas actitudes, ¿no?, de los jóvenes de que la religión no quieran seguirla? Yo considero que lo relativizan bastante con lo que es la opresión. Tienen más bien el punto de vista negativo, hablo de mi experiencia, no generalizando, de las religiones, lo que son los conflictos, toda la parte más violenta o de no respeto a la diversidad, ni el llamado fanatismo, ¿no? Exacto. Entonces, ya desde un principio, como la familia ya no es como antes, que desde pequeño te educaban de una manera tan específica en una religión, ha llevado a que digan, no, yo no sé que hay algo, pero no lo sé definir, y simplemente, pues, como tú decías antes, creo en las personas, en las buenas acciones, y ya está. Creo que también es desinformación un poco. Sí, y desinformación hay muchísima. De hecho, ahora mismo hablando tras micrófono, con Justo nos estaba contando que, bueno, dentro de su trabajo que desarrolla en la universidad, pues tienen proyectos magníficos que están desarrollando y que tienen que ver incluso con las religiones y con el respeto pues a la diversidad, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito acerca, a ver si lo digo bien, del grupo de diálogo interreligioso de Tenerife? Sí, yo, bueno, trabajo en un proyecto de la Fundación de la Universidad de La Laguna, en Innovación Social, y es un proyecto de participación ciudadana en muchos sentidos, no solo en el sentido de diversidad cultural, sino en muchos más. Y se llama La Estrategia Juntas en la misma dirección, y dentro de esa estrategia hay un grupo dedicado específicamente a lo que es el diálogo interreligioso, porque la estrategia está muy presente en el sur, en el Fraile, y vimos un montón de diversidad cultural y religiosa. Entonces vimos que en realidad faltaban lazos entre las comunidades para hacer cosas comunes, conjuntas y por el bien del territorio donde estaban. Y en ese grupo del Fraile, el de diálogo interreligioso de Tenerife,
te puedes encontrar todas las semanas, todos los meses sentados en la misma mesa a la comunidad musulmana, la comunidad de senegaleses musulmanes, la católica de la parroquia, los budistas, todo tipo de religiones orientales, que lo que hacen es hacer actividades juntas, cada una desde su parcela, con un respeto mutuo total. Y la gran actividad que antes le contaba a Estefanía es que en agosto tienen el super gran evento del año, donde se reúnen en la Plaza del Fraile para hacer un día de rezo interreligioso. Se dedican unos minutos a cada religión, van sobre todo las principales autoridades de esas religiones y las personas practicantes, y también personas ateas, agnósticas. Es un clima de total libertad en todos los sentidos, y es súper bonito. Se escucha música diferente, cada uno trae comida de diferentes culturas, porque al final la religión no solo es creencia, también es comida, es comportamiento, es confraternidad, son muchas cosas, y me parece algo que quizás no sea tan conocido, pero que en la isla del Tenerife exista algo tan idílico, que ojalá estuvieran muchos más sitios. Y como decía Ada, no solo es la visión conflictiva de las religiones, sino que se puede remar a favor de todo. Oye, me dejas la verdad es que impresionada, ¿no? Ojalá se pudiera extrapolar este proyecto que se está desarrollando aquí en nuestra isla, en Tenerife, y que ojalá se pudiera llevar a cabo más allá de nuestras fronteras, porque ¿cómo sería el mundo, no? Si en realidad, si en vez de conflictos tuviésemos la posibilidad de aportar lo mejor de cada una de esas religiones y pudiésemos realizar un proyecto en común, al final las cosas irían un poquito mejor. Muchísimo. Chicos, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con ustedes. Como siempre, un auténtico lujo contar con el equipo de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua de Taco, y yo espero tenerles nuevamente por aquí, porque la verdad es que son la voz de los jóvenes, y la verdad es que es un orgullo que tengamos jóvenes que lo tengan tan claro. Muchísimas gracias, siempre que quieran. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, como saben, hoy hablando de las religiones. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Es curioso, pero hoy llama más la atención a alguien que dice que cree en Dios a ver a alguien que dice que no cree, que no se identifica con ninguna religión. Es lo cierto, es un hecho real que en España, en nuestro país, no solo el catolicismo, sino también la religiosidad en general está perdiendo un poco de peso, sobre todo en la juventud, que muestra un poco de indiferencia religiosa, agnosticismo o incluso ateísmo. Muchos de los jóvenes que han optado por posturas de alejamiento de la iglesia por falta de fe se defienden, mejor dicho, como agnósticos e incluso ateos, creando en ellos una confusión que les impide diferenciar ambas teorías. El agnosticismo no afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras éstas no sean demostrables, y el ateo, por el contrario, es aquel que niega la existencia de Dios. Según la más reciente encuesta del Eurobarómetro, un instrumento utilizado para recopilar determinados datos sociales con respecto a los países de Europa y de sus ciudadanos, dice lo siguiente: el 59% de los españoles respondió que ellos creen en Dios. El 21% lo que dijo fue que ellos creen que hay algún tipo de espíritu o de fuerza vital. Y el 19% respondió que no cree que haya ningún tipo de espíritu, Dios o fuerza vital. Para hablar acerca de este tema, interesante por cierto, recibimos a Samuel Geraldía, estudiante de física de la Universidad de La Laguna. Perfil. El que pilota. Y nosotros que ya estamos por aquí, ya lo tenemos por aquí a Samuel Geraldía. Muy buenas tardes, Samu, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? No, el placer es mío estar aquí contigo, que además el tema me parece muy interesante, así que venga, vamos a hablar de ello. Bueno, interesante me parece a mí tu visión, porque aunque es verdad que yo creo que es un común denominador que los jóvenes pues han dejado de creer, en tu caso en concreto te declaras, y esta es la primera pregunta, ¿agnóstico o ateo, Samu? A ver, yo soy ateo y bastante cerrado en el sentido porque no creo en absolutamente nada de... Si defines a un Dios como creador o un Dios omnipotente, omnipresente y todo eso, no lo creo así. Sinceramente, yo, leyendo un poco también a los antiguos físicos, que creían en un Dios y tal, pero yo creo que es algo más filosófico, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que ese Dios podría explicar las cosas que todavía la ciencia no puede llegar,
Y además que bueno, que también no creo que haya un Dios que se preocupe de nuestro devenir ni nuestra existencia, porque... O sea, tú cuando tienes a lo mejor algún problema o algo marcha mal, tú en ningún momento tienes la necesidad de decir, Dios, no sé qué, ayúdame, tal. Nunca. No, que va. Para nada, yo no creo que exista un Dios, ya te digo, que se preocupe por nuestros problemas y cómo nos va la vida, la verdad. Porque además es que en la situación en la que estamos ahora, y bueno, y todas las guerras y todo lo que ha habido, no ha aparecido nadie a preocuparse por nosotros, así que no creo que vaya a aparecer ahora. Y conforme a mis problemas tampoco pienso en mucho más, simplemente intentar solucionarlo. Bueno, pues ahí tenemos la visión de... Yo se lo preguntaba, de hecho, tras cámaras, ¿no? Sin micro, le decía, oye, entonces es imposible que un científico, que un físico, en ese caso, que es lo que tú vas a hacer próximamente si todo sale bien, sí, ¿no? Ojalá. Que tenga una creencia en algo sobrenatural, en algo que no tenga un razonamiento científico. Hombre, realmente es que ahora mismo la ciencia no es tan intuitiva como era antes, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho la mecánica clásica o la física clásica, que es la de Newton y demás, que son para del mundo más cotidiano, pero la física cuántica, por ejemplo, no es nada intuitiva, se escapa fuera del razonamiento humano y funciona. O sea que hay cosas que no parecen ser razonables, pero que en ciencia funcionan. Bueno, pues ahí tenemos esa visión. Y por tener esta visión en algún momento, Samu, ¿tú te has visto a lo mejor, te has sentido algún momento prejuzgado por no tener a lo mejor una creencia en algo sobrenatural? Hombre, no, yo creo que no. O sea, en mi familia, por ejemplo, hemos tenido muchos debates así, sobre todo ahora que pasamos las fechas de Semana Santa, ¿no? Que siempre es un tema que está en boca de todos. Y la verdad es que yo siempre me he sentido muy bien. He dicho lo que pienso y respeto también las personas que creen en Dios, ya sea el cristiano, ¿no? O los que haya, que habrá muchos, me imagino, según cada cultura. Y entonces, bueno, pues yo la verdad es que siempre me he sentido cómodo, la verdad. Te iba a preguntar, porque si tú dices, bueno, que científicamente pues es muy complicado poder soportar esas ideologías o esas doctrinas que se han creado, independientemente de la religión que sea, ¿no? Porque cada uno pues tiene varios dioses, creen en unas cosas o en otras. Es difícil sustentarlo, pero sí que me gustaría saber, o no sé si te lo has planteado en algún momento, el tema de decir, oye, ¿por qué si realmente no tiene ningún sentido a nivel científico? ¿Por qué a pesar de saberlo las personas, por qué sigue ahí y siendo un referente el tema de la religión en nuestras vidas? O sea, en nuestra historia, en nuestras ciudades, en nuestros países, en el mundo. ¿Por qué sigue estando presente? Yo creo que es muy buena pregunta y yo creo que es porque la gente, hay muchas personas que se aferran a una cosa que les da fuerza o les da energía para seguir, que lo veo completamente normal, pues gente a lo mejor que lo está pasando muy mal, pues con pobreza o algún tipo de enfermedad y pues bueno, es creyente en el Dios que sea y si eso le ayuda y le hace sentir mejor, pues bien por ellos, ¿no? Entonces yo creo que además es que claro, el tema de la religión, la iglesia va muy unida, claro, realmente la iglesia representa una religión concreta, ¿no? Y en este caso la cristiana pues siempre ha estado muy presente a lo largo de la historia como una digamos una entidad de poder, ¿no? Algo sí. así. Entonces, claro, yo creo que ha acabado calando, ¿no? Entonces la gente pues cree en la iglesia, o sea... Es como, me estás diciendo que es como una teoría de la teoría del reggaetón, ¿no? Que por más que te lo repiten, al final te termina calando o algo así, Samu. Pues será algo así, no sé. Espero que el Papa no perree mucho, pero sí, la verdad es que yo pienso que viene de atrás. Y bueno, al final creo que tú has comentado antes, ¿no? Que la gente joven cada vez deja de creer y yo creo que es porque también hay mucha más información accesible que antes y yo creo que las personas empiezan a pensar de que no nos va a venir nadie a salvar, de que no sé, las teorías de Darwin, ¿no? Nadie nos creó y estamos aquí pues viendo un poco qué pasa, ¿no? Me gusta. Y ya por último, Samu, me gustaría saber qué haría falta, qué tendría que tener, qué tendría que reunir una religión en concreto para que tú pudieras seguirla, para que tú fueses un fiel ser adepto a una religión. ¿Qué tendría que tener? ¿Qué dato científico tenía que aportarte? Hombre, esta pregunta es compleja, porque la verdad es que viendo la vista atrás
la religión barra iglesia o lo que sea, es que tampoco quiero meterme mucho en un terreno... No, tú hablas sin tapujos. En un terreno fangoso, pero... a ver, cuando Galileo y Copérnico pues dijeron que el universo no era como se conocía, sino que antes se decía que la Tierra era el centro del universo y ahora pasó a ser el Sol y luego era un sistema más complejo y demás. Claro, la Iglesia, el Sol y la religión cristiana, los pilares se le empezaron a tambalear, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado una reconciliación religión-ciencia porque están muy bifurcadas, yo creo. Y bueno, ojalá que la religión pudiese dar datos científicos para explicar la existencia de Dios, porque nos ayudaría a comprender el universo. Y además que bueno, también es verdad que si lo hace, dejaría de ser religión, ¿no? Porque se supone que la religión es algo cultural para dar explicación a algo que no es tangible, ¿no? Uh-huh. Es por fe, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Bueno, pues ahí tenemos esos pensamientos de un futuro físico. Muchísimas gracias, Samu. Como siempre es un auténtico lujo tenerte por aquí en Let's Go para conocer tu opinión, en este caso en torno al mundo de las religiones y en este caso en concreto en tu visión como agnóstico, ¿no? Podemos decirlo. O ateo. Yo creo que si es Dios creador y demás, ateo, pero si es algo así más filosófico y cosas que no se pueden explicar muy bien, agnóstico. Bueno, pues a lo mejor hemos sacado de aquí una nueva categoría que puede ser un mix entre ambos conceptos. Muchísimas gracias, Samu. Nosotros tenemos que continuar aquí en Let's Go, pero siempre tienes un sitio aquí en este silloncito para que vengas a compartir tus opiniones. Pues muchas gracias. Yo he agradecido contigo con la entrevista, me ha gustado mucho el tema, así que para la próxima nos vemos. Y nosotros que continuamos aquí en Let's Go, como sabes, hablando hoy acerca de las religiones. Social media. Muchas redes sociales. Y como cada semana nos encontramos con nuestro social media, momento ideal para conocer qué opinas en torno al post del día. Ya sabes que estamos hablando acerca de religiones y queremos saber pues en qué crees, en qué no crees y sobre todo pues que nos digas la verdad sin filtro. Vamos con la primera pregunta. En el social media de hoy te preguntamos, lo primero es qué tipo de religión practicas o si practicas algún tipo de religión. El 19% ha dicho que sí, frente al 81% que ha dicho que no practica ninguna religión. También te preguntamos esto, ¿recurres a la religión para que te ayude a resolver los problemas de tu día a día? Un 25% ha dicho que sí, frente a un 75% que dice que no. También te preguntamos esto, ¿qué tipo de religión practicas? Y bueno, aquí tenemos la verdad que varias respuestas. Hemos puesto solamente algunas porque se repite sobre todo el tema del catolicismo, el cristianismo, otra vez el catolicismo y así sin parar. Y una que me gustó es esta, la que practica la Bad Religion. Y también te preguntamos esto, ¿te parece importante creer en algo? Y la respuesta ha sido la siguiente, un 49% dice que sí, que cree que es importante tener una creencia, frente a un 51% que dice que no hay que creer en nada. Y por último te preguntábamos si crees que la religión en un futuro va a continuar o se va a desaparecer. Un 57% dice que sí, que va a desaparecer, frente a un 43% que dice que no. Estas han sido tus respuestas. Si quieres seguir participando con nosotros en Let's Go, no olvides comentar nuestras redes sociales en Marcha Go Oficial en Instagram y participar en nuestro social media. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Evangélicos, musulmanes, testigos de Jehová, ortodoxos, budistas, adventistas, mormones, hinduistas. La variedad de confesiones religiosas que conviven en nuestro país, en España, ha ido creciendo en los últimos años de la mano, especialmente de los inmigrantes llegados de países de distintas partes del mundo. Es la realidad, la iglesia evangélica, en este caso en concreto, no ha parado de ganar terreno aquí en España. Ha experimentado un incremento sobre todo en los últimos 20 años. En concreto, por ejemplo, del año 2014 habían 979 iglesias evangélicas registradas en el Ministerio de Justicia y en 2014, 10 años después, hay 2.103. Este impulso está relacionado con la inmigración, sobre todo de latinoamericanos, asegura Jorge Fernández, portavoz de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FEREDE. Una faceta que también nos gustaría analizar es el impacto de la religión en la educación, ya que el 18% de alumnos españoles están matriculados en un centro privado o concertado de confesión religiosa, frente al 68% de
de alumnos matriculados en la escuela pública y un 14% en la privada concertada laica. Para conversar sobre este tema recibimos a Noemi Arteaga Herrera. Ella es pastora de la Iglesia Cristiana de Canarias y diplomada en Teología y en Biblia. Perfil. El que pilota. Y nosotros que ya estamos por aquí y tenemos muy buena compañía. Muy buenas tardes, Noemi. Bienvenida hasta el plató de Let's Go. Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, hoy estamos hablando acerca de las religiones, como bien sabes, diferentes religiones, la visión que tienen los jóvenes acerca de las religiones, y tú en concreto vienes a hablarnos acerca de la religión evangélica, ¿correcto? Correcto. Bueno, háblanos un poquito. Sé que a ciencia cierta no podemos hacer una diferenciación global porque habría que tomar muchos aspectos para poder hablar acerca de una forma más correcta, pero sí que nos des esos puntos claves que diferencian la religión evangélica del resto de religiones. Bueno, concretamente la religión evangélica pertenece a las religiones cristianas, concretamente protestante o luterana. Una de las diferencias que tiene sería concretamente que la salvación es por fe. Es decir, no habrá obras suficientes que tú puedas hacer para ganarte el cielo. Jesucristo, nosotros creemos en Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados. Ya Él hizo la obra completa. Y así nosotros simplemente lo que tendremos que hacer es aceptar por fe ese milagro, pedirle perdón por todas las cosas que hayamos hecho que están mal, porque ciertamente a veces pensamos que somos buenas personas. Y de hecho sí lo somos, pero aunque seamos buenas personas, a veces tenemos pues malos pensamientos, tenemos pues actitudes críticas, rencores interiores, cosas del pasado que venimos arrastrando. Todas esas cosas necesitamos pedir perdón al Señor. Y la salvación Él nos las da de forma gratuita. Eso es una cosa que es algo principal en la creencia evangélica, principal, que la salvación es por fe. Aparte de eso, también la resurrección. Porque todas las religiones pues tienen como su líder, eso es algo normal, Sí. pero la única tumba que tú visitarás y está vacía es la de Jesucristo, porque Él no solo murió por tus pecados, sino que Él resucitó al tercer día, pero Él resucitó para traerte paz, para darte perdón. Él venció la misma muerte. Él, en el Evangelio de Juan, Él dice de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no andará en tinieblas. Entonces, Él dice de sí mismo que yo soy la resurrección y la vida. Entonces, nosotros podemos tener vida en Él. Y como jóvenes, que veo que aquí son todos jóvenes, muchas veces están pues muy agobiados, muy presionados, con muchas situaciones personales que incluso hay muchos que ni conocen. Y el Señor Jesucristo también es nuestra paz. Esos son puntos que para nosotros los cristianos evangélicos son muy importantes. También otra cosa es pues el hecho de que no hay diferencia entre hombres ni mujeres. Yo, por ejemplo, pues ahora mismo pues estoy pastoreando una iglesia junto con mi esposo. Nosotros podemos estudiar y las chicas pueden llegar a donde quieran llegar. No hay ninguna limitación. De hecho, que cuando Jesucristo resucitó, las primeras que estuvieron allí fueron mujeres. Y Él nunca rechazó a las mujeres. Y la palabra del Señor también nos enseña que ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, promueve la igualdad, cosa que también para nosotros es importante. Y otra cosa que para mí es bastante diferente es el hecho de que Dios es tan grande, que no lo podemos contener en ningún tipo de imagen. De hecho, que si tú estudias verdaderamente la Biblia, como periodista, me imagino que sabrás que tienes que ir a la fuente siempre. Pues la fuente es la Biblia. Si tú vas a la fuente, la Biblia nos enseña que Dios es invisible, que Dios está en todas partes, que no lo podemos contener y que por lo tanto Él no quiere que le sustituyamos por ningún tipo de imagen. Y más, lo pone de forma específica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso es una cosa que también tenemos en cuenta, que el Señor está en todas partes. Y la confesión. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Yo no confieso a nadie. Cada cual habla con el Señor, le cuenta sus cosas al Señor y es el Señor el que les perdona sus pecados. Yo puedo escuchar a alguien que necesita ayuda o puedo escuchar algo personal que me quieren contar y guardo esa confidencialidad. Ahora, perdonar pecados, Jesucristo.
Noemi, muy interesante lo que estamos escuchando en este momento, pero ya sabes que este programa, como tú bien decías, está comandado por jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, sobre todo en este momento, no los que lo diga yo, sino lo dicen las encuestas, las estadísticas, son bastante críticos con el tema de las religiones. Cuesta creer y siempre se busca pues un poco un apoyo que sea un poco más científico, y bueno, eso hace pues que nazcan las dudas. ¿Tú crees, como tú bien decías, que estás comandando pues una parroquia, me parece, ¿no? Que los jóvenes a lo mejor se interesarían muchísimo más por la religión si se modernizara un poco más? Sí, yo creo que no debemos anclarnos en el pasado. Creo que no debemos anclarnos en una liturgia. De hecho, pues ya eso, por ejemplo, las iglesias evangélicas lo tienen contemplado. Encontrarás que hay Biblias, pues encontrarás una versión que se llama Reina Valera, que es una versión más sofisticada, con un vocabulario más alto, pero luego encuentras versiones como la Nueva Traducción Viviente, que es para jóvenes o para personas que no entienden una terminología muy religiosa, que se acerca verdaderamente a lo que los jóvenes pueden entender. Y no solamente ahí, sino también en la música. Nosotros no cantamos en plan cantos gregorianos. No, nosotros tenemos... cantamos todo tipo de música, todo tipo, solamente que alabando al Señor. Pero toda clase de música, la que te guste, la vas a encontrar en música cristiana. Porque ¿quién creó la música sino Dios mismo? ¿Quién puso ese algo en nuestro interior que siempre nos lleva a la música? Él. Es muy importante pues ir tratando todos estos temas, porque realmente a lo mejor yo creo que las personas por sí mismas, ¿no?, tienen inquietudes, tienen dudas, también buscan refugiarse en algo. Como bien decía a lo largo del programa con el resto de invitados, pues los jóvenes dicen que creen en algo, ¿no?, en las energías, algunos pues en Dios, en diferentes dioses, en diferentes religiones, pero lo que sí es cierto es que pienso que es difícil vivir sin creer en nada. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Bueno, se puede vivir sin creer en nada, pero es una pena, porque el que es inteligente, el que es entendido y el que es sabio, se hace preguntas. Una de las preguntas que nos hacemos siempre es, ¿qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo razonar? ¿Cómo puede ser que todo mi cuerpo va desarrollándose o va envejeciendo o va creciendo sin que yo tenga nada que ver? ¿Cómo puede ser que yo misma tenga decisión de decir, pues mira, aquí voy, aquí no voy? ¿Cómo puede haber una perfección tan grande en la creación? Todo eso es un grito en silencio que nos dice que Dios existe. Es una pena que nos ofusquemos, que nos cerremos ante lo que tenemos por delante. Esa perfección te indica que Dios es real. Noemi, pues ha sido muy interesante conocer pues la visión de la religión que tú practicas y que tú promueves, la cristiana evangélica, ¿correcto? Sí. Y bueno, estamos muy agradecidos de tenerte aquí en nuestro plató, y nosotros tenemos que continuar, pero no sin antes nuevamente darte las gracias por haberte pasado por aquí. Muchas gracias a vosotros, ha sido un honor estar aquí entre gente tan joven y tan capacitada, y encantada de haber estado. Cuando queráis, aquí volveré. Pues nosotros vamos a continuar hoy aquí en Let's Go. Ya sabes que hoy tenemos ganas de saber qué opinas, qué piensas, qué sientes, qué sigues, qué opinas acerca de las religiones y cuál es la tuya en concreto. Nosotros vamos a continuar hoy aquí en Let's Go hablando acerca de las religiones. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. Nos vamos al viral de esta semana. Damián Montes, el pecado de la iglesia ha sido unir sexo y pecado. Así empieza este titular. El sacerdote, cantante y misionero redentorista en un barrio trabajador de Madrid triunfa con sus vídeos de TikTok, donde, bueno, lo que intenta hacer es atraer a los jóvenes al catolicismo usando sus códigos y su propio lenguaje. Damián Montes, de Granada, 34 años, quería ser cantante y actor, pero se le apareció Dios siendo adolescente y, bueno, decidió servirle sirviendo precisamente al prójimo. Hijo de su tiempo, considera la tele y las redes tierra de misión. Por eso, y porque la vocación artística sigue latiendo en su seno, se presentó incluso al concurso La Voz, y en su cuenta de TikTok, seguida ya por miles de personas, canta y predica sin predicar, usando los códigos juveniles que conoce de cerca, dado su condición de profesor de religión de niños y jóvenes en su colegio de su congregación.
los misioneros redentoristas. La siguiente noticia que hemos encontrado pues recibe directamente pues este titular: murió el teólogo suizo Han Küng, conocido por negar la infalibilidad del Papa. El teólogo católico suizo Hans Küng, conocido por haber negado, como bien decíamos, la infalibilidad del Papa, lo que le causó la suspensión del Vaticano en el año 79, murió en Tubinga, el sureste, a los 93 años, informó la fundación. Küng falleció en paz en su casa de Tubinga, dijo una portavoz de la fundación de Wellthorns, donde el teólogo, considerado uno de los mayores divulgadores de los temas católicos en el mundo, con una obra traducida en más de 20 idiomas. Nacido en Surese, Lucerna, Suiza, el 19 de marzo del 28, Küng se licenció en el 53 en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, se ordenó sacerdote y fue destinado a la diócesis de Basilea, con amplios estudios, y obtuvo doctorado en teología con tesis de la justificación de Karl Barth. El Papa Juan Pablo XXIII le nombró consejero oficial del Concilio de Vaticano II, y Küng actuó como experto asesor de los obispos de su país entre el 62 y el 74. Pues hasta aquí tenemos esta noticia que, bueno, pues nos ha dejado con la pérdida de este referente del catolicismo. Y nos vamos con la tercera noticia. El centro Arropé de Cáceres ya es monte sagrado para el que será el mayor centro budista de Occidente. La Fundación Lumbini Garden, promotora del gran centro budista que contará con una estatua de Buda de 40 metros de altura, ha presentado el proyecto a todas las instituciones extremeñas. El centro Arropé de Cáceres ya es monte sagrado, como te decíamos, para los budistas. El sábado, un grupo de monjes tibetanos ha bendecido la tierra donde se va a construir el mayor centro budista de Occidente y uno de los más importantes de todo el mundo, a iniciativa de la Fundación Lumbini Garden. Hasta allí se han trasladado la delegación nepalí, que ha visitado estos días Extremadura y especialmente Cáceres con motivo de la puesta en marcha de este proyecto, y también la alcaldesa en funciones María José Pulido, acompañada por diversos miembros de la corporación municipal. Y hasta aquí el viral de esta semana. Nosotros vamos a continuar aquí con más, hablando acerca de las religiones en Let's Go. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. El budismo es una de las religiones quizás más vivas y perdurables, con un recorrido de más de 2 milenios en concreto. En la actualidad es la cuarta religión en número de seguidores tras el cristianismo, el islam y el hinduismo. Si bien se suele pensar que en el budismo como una especie de religión asiática, en los últimos 40 años ha tenido un destacadísimo crecimiento en Estados Unidos, en Europa, Latinoamérica. Su implantación asimismo ha ido creciendo también aquí en nuestro país, donde hay unos 300 centros budistas que aglutinan unos 80.000 practicantes. Para hablar acerca del budismo, vamos a recibir a Miguel Orama. Él es practicante del budismo. Perfil, el que pilota. Y nosotros que estamos ahora mismo hablando acerca del budismo y bueno, pues queremos saludar por aquí a Miguel Orama. Él es practicante del budismo y bueno, estamos encantados de poder hablar con él y que nos aproxime un poco pues a este mundo. Hola Paula, un placer estar aquí. Qué bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues Miguel, lo que te quería contar, bueno, mejor dicho, quería que tú me contaras, es que la aproximación, nos hagamos una aproximación al mundo del budismo. Y si te parece bien, lo primero que me gustaría despejar, si se trata de una religión, de una filosofía, exactamente, ¿qué es el budismo? Pues quizás ahí empezar por decir que muchas personas lo consideran una religión. De hecho, es una de las principales religiones del mundo. El 10% de la población del mundo dice que es budista, a lo mejor no practicante, pero sí tiene afinidad con el budismo. Pero también es una filosofía, de hecho tiene como una base filosófica muy fuerte y es muy analítico. Lo que pasa es que por lo general en Occidente no tenemos tanto acceso a eso, sino más bien a lo que tenemos acceso es al aspecto de la práctica, ¿no? De la meditación y la práctica de la meditación como una forma de calmar la mente. Y después, si es una ciencia, pues sí, también en cierta forma es una ciencia. De hecho, hay mucho acercamiento entre el budismo y la ciencia, quizás ahí porque muchas veces lo que los practicantes de meditación han investigado de forma analítica y de forma en su introspección meditativa está muy alineado con cosas que están surgiendo actualmente en la ciencia.
¿no? Por ejemplo, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Entonces se dice que los practicantes en la meditación, en cierta forma, a través de su ecuanimidad en la meditación, pues tienen acceso a algo de información o algo de sabiduría que está muy alineado con la ciencia. Y entonces eso es muy interesante tanto para los científicos como para los practicantes budistas, ver que hay ese paralelo y ese punto de conexión. O sea que a tu pregunta, si es filosofía, si es religión, si es ciencia, de cierta forma está conectado con estas tres formas de ver el budismo. Bueno, como sabes, Miguel, Let's Go es un programa que está dirigido al público juvenil, ¿no? Y si hablamos de jóvenes y religiones, la verdad es que no suele ir demasiado unido, aunque sí es verdad que los jóvenes cada día, o sobre todo con el paso del tiempo, pues han ido dejando quizás otros tipos de religiones y bueno, sí que creen en la existencia de las energías, en las existencias pues de algo superior que bueno, pues nos hace movernos, que nos hace sentirnos mejor, que nos hace sentir pues un poco, no sé, más relajados también. Entonces en esa búsqueda también se han acercado pues a religiones como por ejemplo el budismo. Eso es lo que comentan las encuestas, ¿no? Quería preguntarte si crees que el budismo es una religión, bueno, o como bien decíamos, religión, ciencia, filosofía, que se está acercando a los jóvenes o quizás o no está en auge para ellos. La verdad es que yo no he entrado en, o sea, no puedo dar datos porque no he hecho ninguna encuesta acerca de esto, pero la sensación mía es que algo que sí es fácil para la gente joven es el hecho de encontrarse con una enseñanza que no es dogmática, ¿sabes? Que no te está diciendo exactamente lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, sino básicamente a lo que te invita es a que explores tu mente y que explores cómo funciona tu mente, y también te invita a que pruebes. Uno de los primeros pasos dentro de las enseñanzas es un poquito trabajar con tu mente y calmar la mente. Entonces eso tiene una aplicación muy práctica. Así que por lo tanto tiene esa combinación de que por un lado es como muy de, no te dice lo que tienes que hacer, sino simplemente dice explora y mira a ver si te es útil o no. Y en ese sentido creo que la gente joven se siente bastante afín. Y la sensación mía también es que, ¿cuál es la definición de gente joven? ¿Sabes? Yo creo que por lo general ahora, antes la gente joven era de 10 a 20. Me da la sensación, a lo mejor es porque ahora yo soy mayor, pero me da la sensación que ahora incluso gente de 30, de 40, también tiene como una actitud un poquito más joven, es de explorar cosas y de explorar a lo mejor cosas que no son tan habituales. Entonces tienen como un espíritu un poquito más joven. Los de 40 ahora que los 40 hace... Hombre, 20 años, por supuesto, años. Los 40 son los nuevos 30. Y bueno, y según lo que dice pues la Consejería de Juventud, en realidad somos jóvenes desde los 16 hasta los 35. Así que casi llegan ahí los 40, pero yo creo que efectivamente es una cosa más de energía y también de cómo uno se sienta que de un número físico, ¿no? De una edad en concreto. Queremos conocer más acerca del budismo y bueno, son cosas que se repiten cuando hablamos de él, el tema de la meditación, que tú ya lo has comentado, pero también el tema del calma, por ejemplo. ¿Podríamos darnos una pequeña aproximación, como bien estamos diciendo, a estos términos? Sí. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con la meditación. Sí. Hay como varias definiciones de la meditación que a mí me gustan mucho y que quizás dan una idea bastante clara, ¿no? Entonces, una de las definiciones es que la meditación es el proceso de llegar a conocer nuestra propia mente. O sea, a mí me encanta esa definición porque muchas veces pensamos que la meditación es como un estado específico al que hay que llegar, o si se llega o no se llega, y tendemos a juzgar mucho nuestra experiencia de meditación, como si es la adecuada o si no es la adecuada. Entonces, con esta definición de que la meditación es el proceso de llegar a conocer nuestra propia mente, de cierta forma le quita el juicio y nos podemos ¿sabes? Como dar el permiso de poquito a poco explorar un poquito nuestra calma mental y también nuestro, muchas veces, disparate mental, pero sin juicios, ¿no? Como poquito a poco acercarnos a nuestra experiencia. Entonces esa es una definición de la meditación que a mí me gusta mucho, el proceso de llegar a conocer nuestra propia mente. Y después, de hecho, la meditación se divide en dos tipos, por lo menos en el budismo,
está la meditación shamatha y la meditación vipassana. Estos son términos sánscritos. Pero shamatha significa morar en calma. O sea que parte del objetivo de la meditación es una técnica, un ejercicio que nos permita calmar nuestra mente. ¿Por qué? Porque tendemos a estar muy revolucionados, tendemos a estar pensando mucho y muchas veces todos esos pensamientos no son tan útiles. ¿Sabes? Como le damos vueltas a lo mismo 20 veces, no resolvemos nada y seguimos dándole vueltas. Entonces como que nos puede venir muy bien algo de shamatha, algo de calmar nuestra mente. Y después otro aspecto de la meditación es el vipassana, que literalmente significa ver claramente. Y esto a lo que se refiere es que una vez que calmamos la mente, nuestra mente, y quizás estamos menos afectados por nuestros miedos, por nuestros apegos, entonces a medida que eso se disuelve, el contacto que tenemos con la realidad es un poquito más sencillo, más directo. No está con el filtro de todos nuestros prejuicios, de nuestras proyecciones. Entonces se suele hablar de estas dos prácticas, de shamatha, calmar la mente, y después vipassana, que es como una progresión natural del shamatha. A medida que calmamos la mente, lo que va surgiendo de forma natural es que tenemos una relación más sencilla y más directa con nuestro entorno, que es vipassana. Oye, qué interesante. La verdad es que me gusta lo que estoy escuchando porque como tú bien decías, son aspectos que son bastante prácticos y útiles, que yo pienso que con la vorágine con la cual vivimos y en la que estamos sumergidos, encontrar estas herramientas pueden ser súper útiles y que son realmente necesarias. Sí. Lo que pasa es que ahí, fíjate, parece muy útil, muy necesario, pero al mismo tiempo requiere de paciencia. Exacto. ¿Sabes? Porque en cierta forma tenemos ya como algo bastante ya establecido en nuestra forma habitual de operar. Entonces también a la hora de abordar, no pensar que vamos a aprender la meditación y que en un cursito de 2 días ya lo voy a tener resuelto, sino de hecho es gradual. Y lo bueno es que cada pasito que nosotros demos en ese sentido de poder calmar la mente y ver más claramente, es como un pasito que nos va a ahorrar muchas dificultades en el futuro, ¿no? Vale la pena. Aunque sea gradual y aunque no sea instantáneo, si uno le dedica un poquito de esfuerzo, la verdad es que vale la pena, mucho. Qué bueno. Bueno, nos quedamos por ahí pendientes también de otro término que era el karma. Karma. La definición literal de karma es acción. Entonces muchas veces el malentendido es que es la predestinación. Como que ahora estoy sufriendo, qué mal karma tengo, de esta no voy a salir, ¿no? Pero de hecho karma, significado literal es acción, y cuando hablamos de una acción tiene 2 elementos. Uno es causa y efecto. Uno es causa y el otro es efecto. Lo que significa es que cualquier fenómeno que surja no surge así de la nada, sino tiene causas específicas. Entonces, esa relación entre causa y efecto es el significado de karma, ¿no? Entonces, si miramos de forma más útil y práctico, como estamos diciendo, eso significa que el estado en el que nos encontramos ahora, ¿sabes? Por ejemplo, si estamos con una experiencia de felicidad, o si estamos con una experiencia de sufrimiento, cualquier experiencia que tengamos, de hecho no surge porque sí, sino tiene causas. Y lo mismo sucede con nuestras experiencias futuras, ¿no? La experiencia que tengamos en el futuro también tiene causas. Y ahí está la ley del karma. Entonces, que en cierta forma lo que nosotros hagamos ahora, y por ejemplo, si cuidamos de nuestra mente o no cuidamos de nuestra mente, eso va a tener un impacto en nuestra experiencia futura, ¿no? Entonces, en cuanto a karma, para nada es predestinación, sino en cierta forma a lo que va es que tenemos poder, ¿sabes? Porque la ley esta de la acción, de causa y efecto, entonces si queremos un poquito que nuestro futuro sea un poquito diferente a nuestro presente, que sea a lo mejor que haya más calma o que sea un poquito más alegría, pues entonces depende de lo que uno haga en el momento presente. No sé si esto se entiende, pero a lo que va el karma especialmente es a empoderarnos. Es decir, que lo que hagamos nosotros puede tener un efecto en nuestro futuro. No sé si a ti te lo han comentado, pero yo, por ejemplo, tenía
tenía entendido que el karma tenía que ver como con la parte negativa, ¿no? La consecuencia negativa de nuestros actos, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Puede ser esas consecuencias positivas. Totalmente, totalmente. Qué curioso. Eso es aplicable a ambos, tanto las acciones positivas como las acciones negativas. Y entonces, por ejemplo, la relación que se suele hacer es las causas de la felicidad. O sea, si quieres ser feliz, entonces si quieres ser feliz, entonces tienes que cultivar las causas. Y ahí las causas están relacionadas con algo de calma, algo de paz, algo de estar cómodos, y también las emociones que son más propicias para la felicidad. Por ejemplo, si hay más ternura, si hay más cariño, entonces esas son cosas que en el futuro tendrán fruto, ¿no? Y lo opuesto, ¿sabes? Emociones como el odio, o como el rencor, o como la envidia, esos son emociones que el efecto que van a tener son efectos donde no vamos a estar tan cómodos y vamos a estar quizás con un poquito más de malestar. Qué interesante. Oye, Miguel, para ir terminando esta conversación, me gustaría que hablásemos acerca de si hay centros aquí en Tenerife donde, por ejemplo, los jóvenes, o bueno, aquellos que se sientan jóvenes y no tan jóvenes y quieran pues conocer también esta nueva religión, filosofía, ciencia y puedan acercarse y sobre todo obtener estas herramientas que creo que son positivas para cualquier persona. Sí, entonces yo conozco algunos, pero miré en internet, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, miré en internet y veo que hay un montón, hay un montón de centros budistas en la isla, pero yo puedo recomendar 4 que son los que conozco más personalmente y los que sé por experiencia propia que pueden ser muy útiles para la gente en cuanto a sus cursos y también los retiros que se pueden hacer. Uno es el centro de Rigpa, R-I-G-P-A, Rigpa, que está en Santa Cruz. Está muy cerca de la calle Ramón y Cajal, y entonces ese centro es del budismo tibetano y los cursos personalmente yo los recomiendo mucho, son cursos semanales. Ahora mismo solo se pueden hacer online por el tema de la situación en la que estamos, pero en un futuro próximo se podrá hacer presencialmente, y personalmente yo creo que es uno de los centros donde mejor un estudiante es, o sea, como cuidado e informado. Después hay otro en La Laguna que se llama Kagyu Diangchuk Cholin. Y esto también es del budismo tibetano, de la tradición Dakshan Kagyu, que yo también conozco a los maestros de la tradición Dakshan Kagyu y son muy buenos. Entonces ahí lo recomiendo. Otro es un sitio en La Orotava que se llama Luz del Dharma, que es del budismo Zen, que es el budismo está en diferentes sitios de Asia, pero en esta tradición en particular es japonés, el Zen japonés, del maestro Denko Mesa, eso también lo recomiendo, en La Orotava. Y después hay un centro también interesante en el sur que se llama Zangling Gar, de un maestro que se llama Namkhai Norbu Rinpoche, que él ya falleció, pero el centro está ahí y es un centro precioso. Eso está en el sur, en Playa Paraíso. Entonces hay varios sitios, yo recomiendo estos 4 y claro, yo también soy voluntario como instructor en uno de estos centros, en el de Rigpa. Entonces cualquier persona que esté interesada está invitada. Bueno, pues con esta invitación voy a aprovechar para agradecerte, Miguel, por habernos acompañado, por habernos ilustrado en este tema y sobre todo pues haber sembrado esa semillita de curiosidad que bueno, pues yo creo que es muy positiva para todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por esta iniciativa. Genial. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, como sabes, hoy hablando acerca de las diferentes religiones, acerca de bueno, lo que nos preocupa, lo que queremos, lo que buscamos en una religión o lo que no queremos y no buscamos. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Ni en los dogmas impuestos, ni en las religiones tradicionales. Los hijos de la famosa crisis del 2001, adolescentes hoy de entre 20 y 21 años, dicen que aunque traigan creencias adquiridas de los hogares o por cuestiones culturales, en su naturaleza está el cuestionamiento y prefieren trabajar para saldar las diferencias. La discriminación por temas religiosos es uno de los principales motivos de denuncia por ciberbullying. Eso lo recoge el INADI. Según un informe del observatorio de esta institución, que abarca desde el año 2008 hasta el 17, la religión es el segundo motivo
tipo de discriminación en Internet, el 15% de las denuncias, antecedida solo por la diversidad sexual, el 21%, y precedida por los temas relacionados con la nacionalidad y las migraciones, el 10%. La adolescencia, si es sana, es un periodo de búsqueda y de cuestionamiento natural. Cuando se es chico, las verdades que damos por sentada son las que en general nos transmiten en nuestra casa quienes ejercen la función de progenitores. La adolescencia empieza a generar cuestionamientos por los contactos con otras cosas que a veces los padres no pueden controlar. Algo que hoy con Internet y las redes sociales está más disminuido aún. Se va perdiendo esa autoridad y es lógico que allí empiecen también a buscarse definiciones del mundo distintas. Para hablar más sobre este tema recibimos a Andrés Brito, periodista licenciado en teología, profesor de antropología, conferencista y coach. Perfil. El que pilota. Pues ha llegado el momento de recibir nuestra última entrevista del día de hoy, pero vamos a cerrar con broche de oro, como bien decíamos. Muy buenas tardes, Andrés. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer, Estefanía, sobre todo saludar a una audiencia a la que me dirijo por vez primera, que son las personas que te oyen cada día a través de esta emisora. Bueno, pues estamos contentísimos ambos, así que vamos a entrar directamente en materia, si te parece bien, Andrés. Como bien decíamos en la introducción, eres teólogo. Me gustaría saber en qué cree un teólogo. Un teólogo cree en que se puede alcanzar a Dios a través de la razón, o sobre todo se puede sistematizar lo que Dios nos ha contado desde un punto de vista lógico y racional. Por lo tanto, la teología es el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de la mente para tratar de entender algo tan efímero de comprender como pueda ser el amor que Dios nos tiene y de qué manera el ser humano también corresponde a ese amor. Fíjate qué cosa más sencilla y más complicada a la vez. Sí, complicada. Unir, sí, el tema de las creencias con la ciencia es bastante complicado y de hecho las encuestas, las estadísticas hablan por sí mismas y de hecho por eso hemos querido plantear en el día de hoy este post hablando acerca de las religiones, ¿no? ¿Qué opinan los jóvenes acerca de este tema en concreto? Por cierto, tú estudiaste esta carrera en concreto. ¿Crees que hay más jóvenes en la actualidad que quieran dedicarse a esta clase de estudios? Yo soy profesor de antropología educativa en el Centro de Estudios Teológicos y a mí me llama la atención que cada año son más y que se siente ese interés. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Estefanía, y es que desafortunadamente estamos viviendo en una sociedad que no es ni mejor ni peor que el resto de las sociedades que hemos vivido a lo largo de la historia, pero que sí está a falta de referentes, desde mi punto de vista, para poder dar sentido a la vida. Y la teología es una manera estupenda de poder hacerlo, porque date cuenta que se trata de estudios filosófico-teológicos. Y la filosofía, pues desde los griegos hace 25 siglos, también está dando respuestas a las grandes cuestiones del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Vale la pena seguir adelante? ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, esas preguntas tarde o temprano nos las planteamos todos los hombres y mujeres que venimos a este mundo, a poco que seamos un poquito menos superficiales de lo que da la sensación que es la sociedad en este momento. Y la teología es un instrumento, una vía, una estrategia que nos permite también encontrar esas respuestas y tratar de dar luz a este tipo de incógnitas y de interrogantes que de otro modo sería imposible comprender. Oye, qué fácil lo explicas, ¿no? Me parece que eres un buen profesor, porque lo estoy entendiendo de forma perfecta y a la primera como debería de ser. Pues qué bien. Quería también hablar contigo acerca del tema de la salvación, ¿no? Porque al final, históricamente, como tú bien decías, las sociedades, pues, de una forma u otra, por curiosidad, por lo que sea, siempre tratamos de buscar, como tú bien decías, esos referentes, pero también está ahí la imagen de la salvación. ¿Por qué crees que las personas, que los humanos, tenemos eso siempre ahí en la distancia y llega un momento en el cual pues pensamos en ello, en ese término? Todos los seres humanos somos finitos, es decir, sabemos que llega un momento en el que nuestra vida concluye y la pregunta es, ¿y esto es todo lo que hay? ¿O podemos plantearnos la posibilidad de que haya algo más después de la muerte? Esta, concretamente, Estefanía, te confieso que fue una de las preguntas que me llevaron a mí a estudiar teología y a tratar de desentrañar qué era lo que nos había dicho de manera particular la religión cristiana acerca de ese más allá, que tiene un nombre técnico, se llama escatología. La escatología es la parte de la teología que estudia todo lo que se nos ha revelado que hay después de la muerte. Y mucha gente dice,
No, es que si alguien viniera y nos lo contara, yo me lo creería. Y yo digo, bueno, pero es que según la fe católica, la fe cristiana, hay alguien que ha venido, que es Jesucristo, que no murió y se quedó en el sepulcro, sino que murió verdaderamente y resucitó, que ese es el gran mensaje cristiano. Y al fin y al cabo, lo que se llama el anuncio, el querigma, es Cristo vive y está vivo en este momento y está actuando en la historia. Y eso a mí particularmente me da mucha paz, porque sé que el dueño de la historia no se llama Biden, no se llama Merkel, no se llama Pedro Sánchez, no se llama ninguno de ellos. El dueño de la historia es Dios. Y desde mi fe también te digo que todo lo que sucede, sucede para nuestro bien, aunque nosotros no seamos capaces de verlo en este momento. Y voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que yo le pido algo a Dios que desde mi punto de vista es algo buenísimo para mí y no me lo concede. Yo me lo figuro como ese niño chiquitito que le está pidiendo a la madre las tijeras para poder cortar los flequitos de las cortinas o sacar ese líquido rojo que hay dentro del cuerpo de su hermanito. La madre es más sabia y la madre no le va a dar las tijeras porque sabe que eso no es algo bueno para el niño, aunque el niño en su mentalidad sí que lo capte así. Entonces, cuando yo con 20 años tuve una experiencia muy bonita y descubrí que Dios me amaba, no se me pareció Dios ni nada de eso, no fue nada místico, fue sencillamente una experiencia de amistad muy profunda que me llevó a plantearme que efectivamente esto era algo más que dormir, comer y trabajar. Ahí fue cuando yo, por las características de mi temperamento y de mi forma de ser, quise comprender qué era lo que yo estaba experimentando. Y entonces la teología fue la fórmula fantástica que yo encontré para darle una sistematización racional a aquella experiencia que yo había vivido. Por eso quiero contártelo, Estefanía, porque sé que los datos mueven, pero los testimonios conmueven. Y bueno, mi testimonio puede servir o no al resto de las personas, pero desde luego para mí ha sido un elemento clave a la hora de responder a la pregunta ¿por qué soy cristiano? Me acuerdo que en cierta ocasión una niña levanta la mano en clase y me dice, oye, profe, ¿y tú por qué sigues a Cristo y no sigues otra religión? Buena pregunta. Bueno, una de las preguntas más bonitas que me han hecho en mi vida profesional. Y en ese momento yo le dije a la chica, mira, vamos a hacer una cosa, querida. Tú estúdiate todas las religiones como he hecho yo. Y si en algún momento encuentras a un Dios que te quiera más que Jesucristo, vete con ese Dios. Yo hasta ahora no lo he encontrado, porque me he encontrado a un Dios que se hace hombre por amor, que se deja matar por amor y que se queda con nosotros en la Eucaristía por amor. Claro, evidentemente esto, Estefanía, o se coge o no se coge, o se cree o no se cree, pero ya lo decía él, que es que no se puede ser neutral ante la figura de Jesucristo. Llega un momento en el que uno tiene que optar y al fin y al cabo eso también es la fe, es la respuesta que cada uno de nosotros da a esa propuesta que nos hace el Señor de te quiero y quiero estar contigo. Hay muchos términos, muchas cosas que crean dudas, sobre todo en los jóvenes actuales. Hablo de estos que son los que yo conozco, a lo mejor en los de los anteriores también los tenían o no, pero bueno, yo voy a decir como representante en este momento y en este estudio de los jóvenes, pues sí que me gustaría preguntarte, por ejemplo, por algunas dudas que se nos plantean, como por ejemplo los términos del bien y del mal. Es un común denominador de diferentes religiones y siempre aparece allí. ¿Qué significa en concreto, por ejemplo? El bien y el mal es la gran pregunta y de hecho es el gran escollo al que se enfrenta cualquier religión. Lo que pasa es que cuando hablamos de mal tenemos que ser bastante quisquillosos en cuanto a la definición y por eso me encanta que me hagas esta pregunta. Vamos a ver. Voy a ponerte un ejemplo. Que una persona se quede ciega, eso es un mal para esa persona. Los griegos lo definían como la falta de una característica que debería tener ese ser, que en este caso es la visión. Si yo no tengo vista, eso es un mal para mí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me encuentro con un amigo, esto es totalmente real y además él ha dado testimonio, que cuando tenía ojos y veía, era un borracho, era un mujeriego, maltrataba a su mujer, maltrataba a sus hijos y de repente tiene un accidente de coche y se queda ciego. Y a raíz de ese momento descubre que sus hijos estuvieron a su lado, que su mujer estaba con él 24 horas mañana, tarde y noche y comienza a cambiar su corazón. Hoy en día es un hombre ciego, pero él dice que no ha sido más feliz en su vida que a raíz de aquel accidente que le cambió la manera de ver interiormente las cosas. Por lo tanto, ¿aquel accidente fue un bien o fue un mal? Depende de cómo se mire.
Otro dato que te voy a dar. Sí. Según la capacidad tecnológica que tenemos en la actualidad y la posibilidad productiva del planeta Tierra, tenemos la capacidad de producir alimentos para 20.000 millones de personas. Y somos 7.500 millones, una cifra mucho más pequeña, y las 3/4 partes se muere de hambre. ¿El hambre es un mal? Por supuesto. Pero ¿cuál es la causa de ese mal? La causa de ese mal es el egoísmo. Por lo tanto, el mal desde la teología, el verdadero mal es el uso incorrecto de la libertad. Yo tengo dos opciones y yo puedo escoger la vida o la muerte. Si escojo la muerte para los demás, eso va a ser un mal, pero es una elección mía. Además, date cuenta de que detrás de cada mal siempre nos podemos encontrar con una opción libre de alguien que ha causado ese mal. Y cuando una persona se sube a un avión y lo estrella contra las Torres Gemelas, en su loca cabeza él está pensando que eso es bueno, Sí. pero nos está causando un daño. Tendríamos, por tanto, que plantearnos qué es lo que pasa por la mente de una persona para poder llevar a cabo determinadas acciones, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros siempre piensa que si lo hace es porque está buscando un bien, aunque el resto de los seres humanos con 2 dedos de frente pensamos que efectivamente pues por ahí no va a encontrarlo porque está causando un daño irreparable. Bueno, yo creo que hemos despejado por lo menos un par de dudas vitales, ¿no? Que tenemos muchísimas personas y que bueno, pues tú nos has ayudado pues a despejarlas por lo menos en una porción. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un auténtico placer conversar contigo. Ya me gustaría a mí escucharte un rato más, así que un placer enorme, ¿eh? Estás invitado cuando quieras volver al plató de Let's Go. Estefanía, yo estaré encantado y sobre todo de estar contigo, que eres también una persona absolutamente encantadora. Cada vez que quieran yo vendré y responderé todas las preguntas que sean necesarias en la medida de mis posibilidades. Un beso a todos y a todas. Gracias. Pues con la despedida de Andrés nosotros vamos a seguir aquí en Let's Go, ya llegando hasta el final de esta edición del programa de hoy. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Y así, de esta forma, hemos llegado al final del programa de hoy. Muy interesante, muy ilustrativo, ¿no? El conocer la opinión acerca de lo que creen los jóvenes en torno al tema de las religiones. Nosotros estaremos de vuelta la próxima semana con un nuevo tema también interesantísimo acerca de la economía y sobre todo cómo se busca la vida los jóvenes para sobrevivir a un momento, la verdad, un poco tumultuoso, ¿no? Para ellos. Nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go cada semana, así que no te olvides suscribirte y darle me gusta a los vídeos si te gustan. Hasta la próxima semana.